evento haremos profesores de la carrera de medicina y de psicología que estamos trabajando un proyecto de investigación. Este proyecto tiene que ver con el síndrome de fatiga crónica. Nosotros hemos descubierto que tanto en la parte de medicina profesionalmente en nuestro país como en la parte de psicología ya existen muchos diagnósticos de personas con la situación de síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Así se están diagnosticando ya. Sin embargo, nosotros, profesores de medicina y de psicología, veíamos que no teníamos un instrumento para mexicanos que nos permitiera validar la prevalencia de este síndrome. Entonces, en un proyecto anterior que tuvimos financiado, hicimos la estandarización de un instrumento para la población mexicana o latina. En esta segunda fase del proyecto lo que queremos es ya utilizar este instrumento que ya está validado. Entonces está ya colocado en internet para que los alumnos de carreras de psicología y de medicina puedan contestarlo. Después les daré más información de esto para que voluntariamente lo hagan y esto nos permita ver el impacto del síndrome de la fatiga crónica en universitarios si es que tenemos alguna prevalencia. Pero así conocemos ya varios casos de alumnos de ambas carreras que ya están diagnosticados con síndrome de fatiga y además tiene una similitud muy grande con la fibromialgia. Entonces queremos ver todo eso para que un producto de esta investigación sea un manual virtual para estudiantes de medicina y de psicología que ya aborden desde el diagnóstico hasta el tratamiento, tanto médico como psicológico, de este padecimiento. Entonces es algo que tiene diferentes fases. Dentro de este proyecto invitamos al doctor Kenneth Friedman, que está aquí con nosotros, y él es miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Fatiga Crónica. Una conferencia que voy a tratar de traducir lo mejor posible acerca del síndrome de fatiga crónica, sus síntomas y todo este tipo de situaciones. Va a pasar ahorita a continuación el doctor Juan José Joseph, que es jefe de la carrera de psicología, para que declare inaugurado este evento. Muchas gracias. Buenos días, me da mucho gusto ver el interés interdisciplinario aquí, probablemente multidisciplinario, y esto nos viene bien porque justo nuestro campus es un campo multidisciplinario, así como está planteado. Y qué bueno que estemos encontrando puntos de contacto entre médicos, psicólogos, y espero que muy pronto también con biólogos, que luego se antoja difícil, pero no imposible. El tema por sí mismo resulta de interés común y me parece que van a tener oportunidades jóvenes de escuchar muy bien para que puedan hacerle preguntas aprovechando a nuestro visitante y al doctor. Y creo yo que además les puede dar oportunidad no solamente para informarse de este síndrome, sino para ir viendo o diagnosticando o ir ya preparándose a ver qué podemos hacer tanto psicólogos como médicos. Ahora, lo que decía la doctora Norma Coffin me parece muy importante. Si hay un instrumento ya que se está validando, que está teniendo su peso, habría que ver, sobre todo porque es un instrumento que está facturado por manos de psicólogos, que tengamos la opinión de los médicos, que nos digan qué les parece el instrumento, qué creen, si está validando, tal y como se plantea, si está validando la información que supuestamente se pretende recoger. En pocas palabras, me parece que hay oportunidad para que esto sea un vivo ejemplo de intercambio multidisciplinario y además que se haga justo entre alumnos, que yo creo que es la manera más fresca de ver esta relación entre las disciplinas. Por otro lado, le doy la bienvenida al doctor Kenneth Friedman. Le agradecemos su presencia. Solamente déjenme decirles unas dos palabritas sobre este asunto. A la escuela le cuesta mucho el trabajo traer
sugerencias o dudas que puedan tener. Él es un experto y supongo que sabrá responderles. Doctor, le agradezco mucho su presencia. Friedman, doctor Friedman. Y pues jóvenes que les aprovechen este evento y que nuestras compañeras responsables de este proyecto que puedan avanzar exitosamente en su trabajo. Y bienvenidos a todos. Pero tengo otra actividad ahorita, de hecho, solo estoy dejando la actividad que estoy haciendo. Buenos días. Voy a tomar el micrófono para cuando yo traduzca algo, él prefiere que se escuche mejor que yo traduzca. Yo necesito acercarse mejor, pero bueno. Before I begin my talk, I would like to thank my host. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los que me invitaron por haberme traído. I appreciate the opportunity. I support their work, and I particularly want to thank them for their generosity in hosting me. Agradezco la oportunidad y los agradezco la mejor ventaja posible, así como agradecer la generosidad que tienen todos ustedes. Gracias. Aunque va a ser como más en la mejor, ¿no? Gracias. To begin, I thought I would tell you a little bit about me, my background. I am now retired, associate professor of pharmacology and physiology in the United States. Este es parte de su currículum y quiero hacerlo como una especie de introducción para que ustedes sepan quién es él y su trayectoria. Pues aunque es un profesor retirado, es un profesor asociado del Departamento de Farmacología y Fisiología de Nueva Jersey. Creo que más o menos se entiende lo que se dice, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. I am the parent of a college student who was stricken with this illness in the 1990s, early 1990s. Sí, perteneció hay un colegio de padres con hijos de síndrome de fatiga crónica y estuvo colaborando en ese colegio. And because of her illness and the lack of treatment and understanding of the illness, I became interested and decided I would try to do something about it. Y una vez se dio cuenta que no había ninguna comprensión ni enseñanza acerca del síndrome, pensó que tenía que dedicarse a estudiar este síndrome. Tiene una hija con síndrome de Fatiga. Stay away from me. At the time, we were living in New Jersey, and there is a patient advocate group in New Jersey, and that we decided to publish a manual on chronic fatigue syndrome, and I am the author of the lead chapter of that manual, which is the consensus manual for the management and treatment of chronic fatigue syndrome. Si le regresan por él, bueno, entonces ella tuvo un trabajo ahí en New Jersey, desarrollaron un manual precisamente para el diagnóstico y el tratamiento de síndrome de fatiga crónica, cuya ventaja es que es un manual consensuado por diferentes aproximaciones hacia el síndrome. In the United States, the Department of Health and Human Services formed a federal advisory committee to attempt to deal with chronic fatigue syndrome, and I served on that federal advisory committee. Bueno, el Instituto de Salud de Estados Unidos empezó a tomar atención hacia el síndrome y empezó a hacer una especie de comité para estudiarlo. And I currently serve on the Education and Patient Care subcommittee of that federal advisory committee. Y entonces pertenece a ese comité y empezaron a hacer investigación y educación a través de subcomités. I am a board member of the Patient Advocate Group in New Jersey, NJCFSA.
Forma parte, es miembro de la dirección de las personas de Nueva York con síndrome de fatiga crónica que son ancianos. And I was vice president and a board member of an organization called Pandora. También fue vicepresidente y un miembro de la mesa directiva de un grupo que se llama Pandora. And Pandora stands for, I hope you're ready for this, Norma. Which one? Patient Alliance for Neuroendocrine Disorders, Organization for Research and Advocacy. Are you ready for that? Can you do that? Can you tell me word by word? It's Patient okay. Alliance Sí. Alianza de Pacientes for Neuroendocrine Disorders, para Desórdenes Endocrinológicos, Organization for Research Organización para la Investigación and Advocacy. y what? Advocacy, to advocate, to... Okay, sí, y para poderlo desarrollar más. In Vermont, we also have a patient organization, and that is currently called immune-dysfunction.org. Okay. Sí, dice que también donde vive, que es en Vermont, hay un consejo de miembros para estudiar las inmunofunciones, la función inmunológica, y esa es su dirección que tiene. The Centers for Disease Control in the United States El Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos had a group of healthcare professionals trained to educate both nurses and physicians about chronic fatigue syndrome, and I was one of those trained personnel. tiene un grupo para entrenar a personas que se dedican tanto a la enfermería como a la educación médica, para los cuidados de educación médica del síndrome de fatiga crónica, y él fue entrenado por esta asociación también. And I am currently a board member and treasurer of the International Association for Chronic Fatigue Syndrome, /ME. Tiene también, es también miembro de la mesa directiva y es tesorero de la Asociación Internacional para el Síndrome de Fatiga Crónica, que también es, how do you say in English, ME? It's myalgic encephalomyelitis. Encefalomielitis miálgica. Entonces la cosa, This organization in 2012 wrote a primer for clinical practitioners to diagnose and treat chronic fatigue syndrome. And it is currently been revised, and hopefully it will be out by the end of the year. The primer is online, and I invite you to download a free copy. Dice que la Asociación Internacional de Fatiga Crónica escribió un libro que viene siendo como la primera versión para los practicantes de la clínica con respecto al síndrome de fatiga crónica, y en línea, pueden visitarlo en internet y que los invita a que lo hagan. Es exactamente para el diagnóstico desde la parte clínica del diagnóstico. So now we will talk about chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome, at least in the United States, is abbreviated as CFS. You have a different abbreviation in Spanish. Tal vez que el CFS se refiere al síndrome de fatiga crónica. When it was first characterized, it was unkindly called, I don't know how you're going to translate this, yuppie flu. Sí, la gripa de los yuppies. Hace muchos años de descubrimiento después de los yuppies. Stands for young and upcoming professional. That's what it's an abbreviation. Okay. Chronic fatigue syndrome is not the same as chronic fatigue. Sí, el síndrome de fatiga crónica no es lo mismo que la fatiga crónica. There are many conditions in which a patient does have chronic fatigue, but that is not chronic fatigue syndrome. Hay muchas situaciones bajo las cuales un paciente puede desarrollar fatiga crónica, pero no es el mismo caso. Nor is chronic fatigue syndrome the same as post-viral fatigue syndrome. Tampoco el síndrome de fatiga crónica se puede comparar con el síndrome postviral de fatiga. De la fatiga asociada a un cuadro postviral. Chronic fatigue syndrome has other names.
El síndrome de fatiga crónica tiene otros nombres. In English, anyway, it is known as chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Sí, en inglés se conoce también como un síndrome de disfunción inmunológica y fatiga crónica. Chronic fatigue syndrome in England is known as ME, which stands for myalgic encephalopathy. Sí, en Inglaterra se conoce más como encefalopatía miálgica. Or the ME can also stand for myalgic encephalomyelitis. También se conoce como un encefalomielitis miálgica. So, to review, chronic fatigue syndrome is also known as CFS ME or ME-CFS. De esta manera se conoce más como el SFS en español sería IM o EM/SFS en español. Many names for one illness. Muchos nombres para una sola enfermedad. Next. What I would like to do is I'm going to use the primer that we just wrote. It came out in 2012 to be the basis of our definition of chronic fatigue syndrome. Sí, dice que ahorita van a pasar directamente a la definición que ellos hicieron en su libro que tienen. And what we say in the primer is that chronic fatigue syndrome is a complex physical illness characterized by debilitating fatigue, post-exertional malaise, pain, cognitive problems, sleep dysfunction, note and immune, neurological, and autonomic symptoms. Es una enfermedad compleja física caracterizada por fatiga debilitante, malestar después de hacer ejercicio, dolor, problemas cognitivos, una disfunción de sueño, inmunológico, y síntomas neurológicos y autonómicos. Normally, we have a lot of students on the side there, but there are some seats up front. I'd like as many people to be as comfortable as possible. I thank you for coming, so I want you to be comfortable. Muchísimas gracias por haber venido y esperar que estén un poquito cómodos, aquí hay un poquito de lugares. All right, I use the term post-exertional malaise, and post-exertional malaise is defined as the exacerbation or worsening of symptoms following minimal physical or mental activity, which can persist for hours, days, or even weeks. Sí, el síntoma clave del síndrome es el malestar después de hacer ejercicio. Entonces, esta exacerbación de síntomas son seguidos de una reducción de la actividad física y mental, la cual puede persistir por horas, días e inclusive semanas. Rest and sleep produce only modest relief. Al descansar y el dormir produce solamente un alivio muy modesto, muy precario. And I have to say, this is my personal opinion, that in some patients, rest and sleep provide no relief. Sí, dice que personalmente considera que el descansar y el dormir realmente no les alivia. The illness is also characterized by substantially reduced physical and/or cognitive function. Una característica muy importante es la reducción sustancial del funcionamiento tanto físico como cognitivo, de concentrarse. And the World Health Organization classifies chronic fatigue syndrome as a disease of the central nervous system. La Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad del sistema nervioso central. To do a brief history of chronic fatigue syndrome, Una pequeña historia del síndrome de fatiga crónica. the term myalgic encephalomyelitis was coined or introduced in 1956 to describe a well-documented
cluster outbreak of fatiguing illness in London, England. Sí. Dice que el término de encefalomanitis miálgica fue acuñado en 1956 para describir un malestar, un desorden bastante bien documentado en un grupo de síntomas que constituían una enfermedad de fatiga. Esto fue en Londres, en Inglaterra. The name chronic fatigue syndrome El nombre de SFC was proposed in the United States in 1984 after a similar outbreak in Nevada. En 1984 se dio también este nombre para una investigación que se hizo de un conjunto de síntomas de una enfermedad en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Chronic fatigue syndrome replaced the name chronic Epstein-Barr virus syndrome because clinical studies were unable to confirm that Epstein-Barr virus was the cause of this illness. Sí, dice que el nombre reemplazó al nombre del síndrome de un virus crónico de Epstein-Barr, porque algunos estudios clínicos no pudieron confirmar realmente la presencia de este virus como una causa directa, ¿no? Una causa inversa. Chronic fatigue syndrome is a syndrome and not a disease. Estamos hablando de un síndrome, no de una enfermedad. The cause of chronic fatigue syndrome is unknown. La causa es desconocida. The Centers for Disease Control in the United States does recognize that chronic fatigue syndrome is an illness. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es un máximo organismo ya de salud, lo reconoce como un síndrome. And in 2006, the Centers for Disease Control launched a $4 million campaign to educate both the lay public and healthcare providers about chronic fatigue syndrome. En 2006 hubo un gran avance hacia el síndrome, ya que este Centro de Control de Enfermedades invirtió $4 millones solamente en una campaña para educar tanto a la situación pública como a los que se dedicaban a la salud con respecto a sí. The first publication produced by the CDC was called a Physician's Toolkit. Sí, este centro produjo una especie de un kit de herramientas para el médico. It was then replaced with a Healthcare Provider's Toolkit. Y este fue sustituido también por un conjunto de herramientas necesarias ya para los que proveen la salud. In the hope of getting more people to read it. And much of the content of the CDC's toolkits has been criticized as being inaccurate. Sin embargo, la mayoría de la gente lo calificó como sumamente inexacto. And that is one of the reasons why the IACFS produced the primer. Y por eso que la Asociación Internacional de Fatiga Crónica produjo este manual para la gente que practica. And after we wrote the primer, we invited criticism, and there has been very little criticism of our primer. Y ha sido muy poco criticado en forma negativa este proyecto que destacaba en la Sociedad Internacional. I would like to emphasize that chronic fatigue syndrome has an organic cause. Hay que enfatizar que el síndrome de fatiga crónica tiene una causa orgánica. It is not a purely psychological or psychiatric disorder. No es nada más un desorden psicológico psiquiátrico puro. But we also have to realize that chronic fatigue syndrome is quite frequently accompanied by mental health issues. Puede ir acompañado o puede provocar o desencadenar algunas enfermedades de tipo mental. Chronic fatigue syndrome produces pathology in many organ systems. Bueno, al final de la frase anterior es que tampoco se puede considerar como un desorden mental. Y abajo lo último que dice es que la patología, bueno, este síndrome produce patología en muchos sistemas orgánicos, ¿no? Que es una enfermedad multisistémica. And therefore we consider it a multi-system illness. Y por eso es considerada como una enfermedad multisistémica.
Because we don't know the cause of chronic fatigue syndrome, Debido a que no sabemos su causa, the diagnosis of chronic fatigue syndrome is a diagnosis of exclusion. como no conocemos su causa directa, entonces lo que se hace en el diagnóstico es debe ser un diagnóstico de exclusión. A physician has to rule out any other possible cause of the patient's symptoms before he can diagnose the patient's condition as being chronic fatigue syndrome. Si se tienen que ir descartando una serie de padecimientos antes de que nosotros podamos completar el criterio para dar la definición como síndrome de fatiga crónica. Chronic fatigue syndrome is currently diagnosed by fulfilling the criteria of a case definition. Si una vez que se quiere definir un caso, o sea, lo que vendría siendo un caso de síndrome de fatiga crónica, se tienen que ir descartando estos criterios que se mencionaron antes para dar su definición. Unfortunately, there is more than one case definition. El problema es que hay más de una definición sobre lo que debe de ser el síndrome de fatiga crónica y esto complejiza su diagnóstico. It is the position of the IACFS ME that the Canadian clinical case definition is the best available clinical case definition. Para la Asociación Internacional, la definición del caso de, de los clínicos canadienses viene siendo la mejor que puede estar más a la disposición para el momento de hacer una definición. Until recently, all case definitions were for adults. Hasta hace poco, las definiciones del caso fueron solamente para adultos con síndrome de fatiga crónica. A case definition for children and adolescents has recently been proposed. Ya se ha propuesto actualmente una situación de diagnóstico tanto para niños como adolescentes. It has not been criticized, and so we believe that it has been accepted. No ha sido criticada esta postura hacia adolescentes y niños y entonces se considera que está realmente aceptada. The difference between the pediatric case definition and adult case definitions is that for the pediatric and adolescent case definition, the chronic fatigue needs to last for only 3 months, whereas in the adult it needs to last for at least 6 months. La diferencia principal es que la fatiga crónica entre niños y adultos es que en los niños y adolescentes se considera fatiga crónica cuando permanece más de 3 meses y en los adultos cuando permanece más de 6 meses. Otherwise, the definition is the same, which is that the fatigue is not the result of ongoing exertion and is not alleviated by rest, and it results in the reduction of previous levels of education, social, and personal activities. Sí, esta fatiga por esta duración de tiempo realmente no se puede decir que haya sido ocasionada por estar haciendo demasiado ejercicio de pronto o porque no se considera que ha descansado cuando descansa y que los resultados en la reducción de niveles previos de educacionales, sociales y personales en sus actividades tampoco han influido de manera directa. O sea, no hay una causa así determinada o muy definida para la fatiga en ese tiempo. In addition to the chronic fatigue, there is a list of other symptoms that need to be present. Para que se considere un caso de fatiga crónica, de síndrome de fatiga crónica, debe tener presentes estos 3 factores al menos. Post-exertional malaise, which we can briefly define as loss of mental and or physical stamina. Sí, tiene que haber un malestar después de hacer ejercicio, pero con una pérdida también mental o física de la estabilidad que tienen generalmente. Unrefreshing sleep. Un sueño totalmente que no repara, no refresca a la persona. Pain or discomfort which is widespread or moves migratory over the body, or myofascial or joint pain or abdominal or head pain. Tiene que tener una condición constante de dolor, pero este dolor no necesariamente es fijo, sino que puede ir cambiando por todo el cuerpo. Pueden presentar situaciones de dolores de articulaciones, pero sin enrojecimiento, dolores abdominales, dolores de cabeza, pueden ser 1, 2 o varios.
o cambia. Pero siempre hay una condición de dolor. In addition to those symptoms, we have more. Y además de todos los síntomas físicos, hay otros más que son manifestaciones neurocognitivas como 2 or more neurocognitive symptoms. la mayoría son síntomas cognitivos, neurocognitivos, Impaired memory, sí, como pérdida de memoria, difficulty focusing, no se pueden enfocar fácilmente en una situación, difficulty finding the right no word, encuentran la palabra adecuada para expresarse, frequently forgetting what the person wants to say, generalmente olvidan mucho lo que quieren decir. absent-mindedness, Bueno, hay la ausencia, ¿no? Sobre la parte del mental, que es el proceso. slowness of thought, Hay una expresión como muy detenida del pensamiento, el pensamiento no fluye rápido. difficulty recalling information, Es muy difícil recordar cosas, o sea, traer a la mente otra vez cierta información que necesitamos, recuperar información. need to focus on one thing at a time. Solamente se pueden enfocar en una sola cosa a la vez. Do we say multifunctioning in Spanish, in Mexico? Sí, es una Yeah, de que so sí. can't do that Ok, if sí. you have chronic fatigue. Si tienen No multifunction. una fatiga crónica, no pueden Multitasking. hacer muchas cosas, sino nada más como una, ¿no? They can't express what they are thinking, No pueden expresar lo que piensan, difficulty comprehending information, tienen una dificultad muy grande para abarcar toda la información que están recibiendo, frequently lose train of thought, pierden el tren del pensamiento si se les va la onda, and they have trouble with math and other educational subjects. y obviamente tienen problemas con matemáticas y otras materias educativas. Everyone has a little trouble. And at least one symptom from 2 of the following 3 categories. Y cuando menos uno de los síntomas de las siguientes dos. So the, Uno de los dos síntomas que presentan las siguientes categorías. so the 3 categories are autonomic, neuroendocrine, or immune. Las 3 categorías son manifestaciones autonómicas, manifestaciones neuroendocrinas y manifestaciones inmunes. So in the autonomic category, Bueno, en la categoría autonómica, the patient may have neurally mediated hypotension, hipotensión, tensión pulmonar, postural orthostatic tachycardia, taquicardia postural o ortostática, lo que les hablando. delayed postural hypotension, Hipotensión retardada postural, disturbed balance, balance, o sea, el equilibrio, pérdida de equilibrio, or dizziness. mareos, vértigos, pánico. In the neuroendocrine category, Y en las manifestaciones neuroendocrinas encontramos the patient may have fever, fiebre, cold extremities, frío en las extremidades, subnormal body temperature, temperatura del cuerpo subnormal, episodes of sweating, episodios de sudor, weight change, either cambio de gain or loss, abnormal appetite, y puede ser una pérdida o un apetito anormal, pérdida o ganancia de apetito. which could account for the either weight gain or loss, ¿Vale? which causes, the abnormal appetite, either they become exceedingly hungry or they Lo cual ocasiona una pérdida o ganancia de peso, porque tienen hambre o se les va. Immune manifestations are recurrent flu-like symptoms, En cuanto a las manifestaciones inmunes, encontramos que hay unas gripas, síntomas de gripa muy recurrentes, a constant sore throat, un constante dolor de garganta, repeated fevers or night sweats, sí, mucho sudor en la noche, escalofríos o fiebres recurrentes, tender lymph nodes, dolores en los new sensitivities or allergies. nuevas alergias o sensaciones, ¿no? Diferentes, comezón. So how many people have chronic fatigue syndrome? ¿Cuántos de ellos tienen fatiga crónica?
Pues contesta en nuestro cuestionario para ver si es cierto. There is no firmly established estimate of the number of children or adolescents with chronic fatigue syndrome. No hay un nombre real, o sea, bien aceptado, sobre el estimado del número de niños o adolescentes que tienen fatiga crónica. In 2 years, Norma is going to give us that number. Parece que en 2 años nosotros en México por primera vez vamos a poder lanzar algunos números sobre la prevalencia de esta enfermedad. It is estimated that the percentage of children with chronic fatigue syndrome equals the percentage of adults. Se estima que el porcentaje de niños con síndrome de fatiga crónica es equivalente o igual al porcentaje de adultos con síndrome de fatiga crónica. So in the United States, the estimate would be somewhere between 3 and 5%. La prevalencia de Estados Unidos se calcula del 3 a 5% de la población con síndrome de fatiga crónica. So that would come to the number of patients in the United States being somewhere between 800,000 and 1 million. Si los residentes que están en Estados Unidos se calcula que son entre 800,000 y 1 millón que tienen síndrome de fatiga crónica. Both boys and girls, or males and female children, may contract. No está ligado al sexo, ya que tanto niños como niñas pueden contraer el síndrome. We don't know how young a person can be and have chronic fatigue syndrome because chronic fatigue syndrome is very difficult to detect in children younger than 8 years of age. No sabemos exactamente a qué edad los niños pueden contraer síndrome de fatiga crónica, ya que son muchos los síntomas. Sin embargo, lo que sí, por ahí una dificultad muy grande se calcula que son, bueno, más bien no se sabe cuántos menores de 8 años pueden tener. We do know that in at least the adolescent patients, the symptoms are very similar to the adult Ya cuando population. son adolescentes, los síntomas y los signos son realmente mucho más parecidos a los de los adultos, lo cual pasa con los niños. And we do know that there is a possible genetic predisposition for chronic fatigue syndrome in children and adults based upon family histories. Children and adolescents, ¿no? Pardon? Children and adolescents, not children and adults. Children and adolescents, right? Okay. Thank you. Sí. Entonces dice que se ha visto que hay una posible predisposición genética del 15% en niños y adolescentes que tienen una historia en la familia con síndrome de fatiga crónica. So here's a flow chart Bueno, aquí hay una gráfica. about chronic fatigue syndrome. We know that there are probably predisposing factors. Hay factores que predisponen a contraerlo, algunos que lo disparan, podrían ser como las infecciones. I'm reading them in Spanish. Okay, great. Want to say first in English? Sure. So the predisposing factors act as triggers, Si algunos como disparadores del síndrome, and what we know are triggers are acute or chronic infections, environmental toxins, and major physical or emotional trauma. algunos de los disparadores que hemos visto que sacan el síndrome de fatiga crónica podrían ser infecciones agudas o crónicas, generalmente virales, pueden ser también algunas toxinas ambientales y pueden ser algún trauma ya sea físico o emocional que haya recibido. And what we believe happens is that these triggers Estos disparadores provoke an immune response, provocan una respuesta inmune and the immune response works in several ways. y estas respuestas inmunes trabajan de diferentes maneras, actúan de diferentes maneras. The immune response may evoke muscle symptoms, Puede haber síntomas musculares, and those muscle symptoms include pathological fatigue, que los incluyen fatiga patológica, post-exertional fatigue, fatiga después de hacer ejercicio, pain in the muscles and the joints, dolores en músculos y articulaciones, and flu-like symptoms. síntomas de gripa. The immune response also acts on the brain, Las respuestas inmunes actúan directamente en el cerebro, the spinal cord, en la espinal, en la espinal,
en los nervios y en las or hormonas. the central nervous system, Sí, the peripheral nervous system or nerves, sí, también las And nerviosas hormones. y las hormonas. it can also evoke immune symptoms such as the sore throat, tender nose, and new sensitivities. Okay. Y también ocasiona síntomas inmunes como ese dolor de la garganta, los nodos, los nódulos linfáticos y también algunas sensitividades, To medication, foods, sensibilidades, chemicals, ser sensibles a las medicaciones de la all different o a kinds. ciertas situaciones químicas. Okay? From these 4 kinds of responses, A partir de estas 4 clases de respuesta inmunes, you can get central nervous symptoms se puede obtener unos síntomas relacionados al sistema nervioso central, such as the post-exertional fatigue or malaise, tales como el malestar o la fatiga después de hacer ejercicio, the memory concentration difficulties, dificultades de memoria y concentración, pain and headaches, dolor generalizado y dolores de cabeza, sleep dysfunction, disfunción del sueño, and depression and anxiety. depresión y ansiedad. Can evoke neuroendocrine symptoms Y provocan síntomas neuroendocrinos such as an intolerance to heat or como cold, una intolerancia hacia el frío o hacia el calor, marked changes in weight, una ganancia o pérdida de peso marcada and an inability to deal with stress. y una inhabilidad generalizada para poder afrontar el estrés. It can evoke autonomic nervous system problems También provoca síntomas autonómicos such as orthostatic intolerance, como intolerancia ortostática, vertigo, vértigo, palpitaciones, palpitations, sí, irritable bowel syndrome, síndrome de irritabilidad and bladder dysfunction. y una disfunción de la vejiga. As in the adult, diagnosis in children and adolescents is a diagnosis of exclusion. En los niños y adolescentes, tanto como en los adultos, el diagnóstico se hace por exclusión. So here is a list, not a complete list, of some of the illnesses that need to be excluded. Aquí hay algunas de las enfermedades o condiciones que pueden ser excluidas, pero no es toda la lista, son solo algunas. Some examples are cystic fibrosis, Algunos ejemplos son fibrosis cística, inflammatory bowel disease, una enfermedad de inflamación no cística, neurological disease including seizure disorders, una enfermedad neurológica que incluye desórdenes de ataques de convulsión and juvenile onset diabetes. y la diabetes juvenil. Factores muy excluidos. Chronic fatigue syndrome is associated with a number of other factors, Está asociado con muchos otros factores de fatiga crónica, a number of viral infections such as Epstein-Barr or mononucleosis, muchas infecciones virales tales como el Epstein-Barr o mononucleosis, human herpes virus 6, el herpes en humanos, que es virus 6, parvovirus, and parvovirus B19. It's also associated with immune dysfunction, también se asocia con una disfunción inmune, persistent inflammatory reactions, reacciones inflamatorias persistentes, orthostatic intolerance, intolerancia ortostática, endocrine abnormalities, anormalidades endocrinas. and adverse reactions to foods, Sí, hay reacciones adversas hacia determinados alimentos, componentes de alimentos, aditivos en los alimentos o factores ambientales. Anton. okay, right. So, some of you may realize that these kinds of symptoms Algunos de ustedes podrán darse cuenta que este tipo de síntomas are very similar to another
son muy similares a otro tipo de illness known as multiple chemical sensitivity. enfermedades conocidas como multiple Chemical. Sí. Okay, all right. Pero sobre la múltiple química, sensibilidad, Okay. So to give you some idea of the onset and time course of chronic fatigue syndrome in children and adolescents, para darnos una idea de su curso en tiempo con respecto a adolescentes y a niños, it appears to be lower in prevalence than in adults, aparentemente su prevalencia es más baja que en adultos, and it appears to affect boys and girls equally. y afecta a los niños y a las niñas de manera igual. In adults, En adultos, there is a ratio of 3 women for every 1 male affected. en adultos al parecer afecta a 3 mujeres por cada hombre. Infectious illness such as Epstein-Barr virus can cause post-viral fatigue and also chronic fatigue syndrome. Hay ciertas enfermedades infecciosas tales como el virus Epstein-Barr virus. Yes, sorry. que puede causar una fatiga bronquial y el síndrome de fatiga crónica. Right. In some cases, chronic fatigue syndrome in children and adolescents, as in adults, can be caused by some non-infectious. En algunos casos, el Yes. síndrome de fatiga crónica en niños y adolescentes puede ser precipitado por causas no infecciosas. And of course, there are symptoms present other than fatigue, Hay otros síntomas presentes además de la fatiga, such as tonsillitis, tales como amigdalitis, enlarged lymph nodes, los nodos linfáticos aumentados, agrandados, enlarged spleen, ¿se alcanza a ver todo lo que dicen ellas? A ver, Inflamado el vaso. Otros Inflamado el vaso, son pero- amigdalitis, alargamiento de los nódulos linfáticos. Otros síntomas son amigdalitis, alargamiento de los nódulos linfáticos, esplenomegalia, encefalitis, carditis, dermatitis, anormalidades en la sangre. What do you mean about ponerse amarillo, ponerse amarillo. jaundice? Ictericia. Ictericia. periodic flare-ups, persist for years. Una cosa que es periódica y que se presenta por años, pero sí no sé lo que es claro. And the symptoms, can you say wax and wane in? Waxing es como una parte como si se hiciera algo cera, síntomas como de cera, waxing. It comes and goes. Es algo que viene y va. Ciertos síntomas que son recurrentes. And the fatigue persists for Y years. sobre todo la persistencia de la fatiga por años. And the symptoms worsen when there is additional illness. Sí, y hay un aumento de esto, hay un aumento como de enfermedades adicionales que son provocadas, ¿no? Or emotional stress O también tenemos un estrés emocional or physical o stress. físico. So next we will consider how we treat. Ahora hay que ver cómo lo tendríamos que tratar, el tratamiento para el síndrome. Chronic fatigue syndrome patients are usually divided into 2 categories with regard to treatment. Los pacientes son divididos como en 2 categorías para su tratamiento. They're divided into ambulatory En pacientes ambulatorios or housebound, wheelchair dependent, o gente que
realmente está dependiendo sobre una silla de ruedas o que está básicamente en reposo en ese caso. There is no curative treatment for chronic fatigue syndrome. No hay una cura para el síndrome de fatiga crónica. There's no medication for chronic fatigue syndrome. No hay un medicamento específico para la fatiga, para el síndrome de fatiga crónica. So clinical care treats symptoms. Así que lo que trata de hacerse es tratar y cuidar los síntomas clínicos. And clinical care guides the patient towards self-management. Y estos cuidados clínicos guían al paciente hacia su automanejo. The patient learns how to manage their own illness. Los pacientes terminan aprendiendo cómo manejar su propia enfermedad. At this time, En este momento, the goals of treatment are to reduce the severity of symptoms, la meta del tratamiento médico actualmente viene siendo el reducir los síntomas and improve the quality of life. e incrementar su calidad de vida. And to do this, there needs to be a collaborative relationship Y para esto se tiene que llevar a cabo una relación terapéutica colaborativa between the patient entre el paciente y los que ofrecen los cuidados de salud, and usually more than one healthcare que provider. generalmente son más de uno los que tienen que tratar en casa, más de un cuidador de salud. When a healthcare provider acknowledges that the patient has a real illness, El aceptar que la enfermedad del paciente es una enfermedad real facilitará a esta alianza terapéutica. that will facilitate a therapeutic alliance. A good relationship between the clinician and the patient. Tiene que haber una buena relación de aceptación entre el paciente y el médico. The healthcare provider or clinician needs to assure the patient that even though the clinical findings are normal, El responsable por parte de su salud, puede ser un médico o un cuidador, tiene que asegurarse que el paciente tiene unos resultados normales. that does not mean that the patient does not have a real illness. Okay. Así que hay que asegurarse que los resultados normales en las pruebas de diagnóstico no niegan la realidad de la enfermedad. What is helpful because the patient may not be able to express themselves clearly, Lo cual puede ser de mucha ayuda porque el paciente muy probablemente no puede expresar con palabras lo que realmente está sintiendo. is to obtain a written list Entonces habría que obtener una lista escrita por parte de los pacientes of the patient's most troublesome symptoms. sobre los síntomas que le están ocasionando más problema. O sea, que lo escriba. And it is best for the healthcare provider Sí, y también tiene que ser esto expresado hacia el cuidador de la salud to focus on a limited number of symptoms to treat at any one time. para que pueda enfocarse hacia un número limitado de síntomas que puede tratar en una sola vez. O sea, no todos, hay que distinguir cuáles. So what we're recommending in the primer is that we treat the most treatable symptoms first, using both pharmacological and non-pharmacological approaches. Lo que ellos sugieren en su libro es empezar a tratar estas situaciones tanto con medicamentos como con terapias que no impliquen medicamentos. So you can treat sleep, Hay que tratar de inducir el sueño, o sea, hay que tratar primero el sueño, pain, el dolor, fatigue and post-exertional malaise, la fatiga y el malestar post-ejercicio. and in treating post-exertional malaise, Y para tratar este malestar por ejercicio, the patient needs to learn how to stay within what we call the energy envelope, tiene que aprender a distribuir la cantidad de energía que tiene en una teoría que se llama la teoría del sobre. and to pace their activities so that they do not exceed their energy envelope. Y cuidar sus actividades, dosificar sus actividades para que no excedan la energía con la que se levanta la mañana. The healthcare provider can treat cognitive problems, También se tienen que tratar problemas cognitivos, depression and anxiety. la depresión y la ansiedad, They can treat coping skills, las habilidades de afrontamiento,
And one way of doing this is by using cognitive behavioral therapy. Y una forma de afrontar, por ejemplo, el estrés podría ser mediante la terapia cognitivo-conductual. Ahí se ven los psicólogos. Vaya. You can treat cardiovascular problems such as orthostatic Pero again, intolerance. I'm going to tell them something about the energy envelope. Can I make a parenthesis here in Spanish? Sure. Okay. En la teoría del sobre es algo que sí me gustaría comentarles un poco porque esto ha funcionado mucho desde la psicología y muchos médicos lo están usando ya. Esto quiere decir, cuando nosotros hablamos del malestar post ejercicio, no quiere decir el del gimnasio. Es el ejercicio que hacemos diario, para ir a la escuela, para ir a algún lado, ¿no? Entonces, la gente llega ya muy fatigada, por ejemplo, a la escuela, ya llegan cansados, ¿no? Porque el trayecto es largo, porque tienen que caminar muchas cuadras, lo que sea. Entonces, lo que se trata de hacer aquí con ellos es entrenarlos a que cuando se despierten en la mañana, califiquen del 1 al 10 cómo sienten su energía. Entonces, una vez que ellos ya dicen, bueno, ahorita sí me siento como con un 8, ok. Entonces, agárrate 4 de ese 8 y mételos en un sobre. Y no hagas cosas de más para que poco a poco te puedas gastar esos 4 y todavía te duren 4 niveles de energía el resto del día. O sea, si por ejemplo caminas muy rápido, entonces camina más despacio. O si caminas muchas cuadras, haz una parada en un ratito, para que descansa, sigue caminando, mide tu tiempo para que no vayas con prisa. O sea, a lo mejor sale un poco antes para que no te agotes en ese trayecto, etc. Entonces la gente tiene que empezar como a depositar en un sobre mental energía con la que cuenta, porque la energía en la gente con fatiga crónica se va rapidísimo y en las tardes ya están literalmente encamados. Y esto es lo malo del síndrome, porque los va discapacitando, dejan de trabajar, dejan de estudiar, etc., porque tienen mucha fatiga. Ok, thank you. So I think we said we stop with cardiovascular. Yes. Okay. También So hay intolerancias ortostáticas de los problemas cardiovasculares, gastrointestinal problems, problemas gastrointestinales, urinary problems, urinarios, gynecological problems. ginecológicos. Only the women. Solo problemas Allergies, alergias, multiple chemical sensitivities, infections and immunological factors. factores de infección inmunológicos. And some of the ways that we can do that are with dietary management and supplements, Alguna cosa que podemos hacer ahí sería como un manejo de la dieta, de lo que consumen, algunos suplementos alimenticios, and complementary and alternative y approaches. también aproximaciones alternativas, ¿no? Para tratamiento, todo lo que es la situación alternativa, medicina alternativa. The difficulty with treating children and adolescents is that sometimes they do not report their symptoms, El problema para tratar a adolescentes y a niños con fatiga crónica es que realmente no reportan sus síntomas and sometimes they assume that tiredness is normal. y suponen que ese tipo de cansancio es normal. Another problem is that when children and adolescents complain about their symptoms, they are often misdiagnosed as being lazy or having some behavioral disorder. Otro problema con niños y adolescentes, y eso sí nos pasa mucho con niños que van al doctor o algo así, es que consideran que este tipo de cansancio y todo los diagnostican como un niño que realmente está echando la flojera o que tiene algún otro tipo de conducta, de desorden conductual, que es un niño depresivo o algo así, así es como nos llegan por ejemplo la psicología. Children and adolescents have more often autonomic dysfunction than adults. Los niños generalmente tienen una mayor disfunción autonómica que los adultos. For example, orthostatic intolerance is more common in children and adolescents than it is in adults. Es mucho más común entre niños y adolescentes la intolerancia ortostática que en los adultos. Medications should be prescribed with great caution. Los medicamentos deben de ser prescritos con mucho cuidado. Similar to adults, many pediatric patients respond to much lower doses than standard doses of medication. Así como los adultos con fatiga crónica, muchos pacientes niños, infantes pediátricos, responden mucho mejor a dosis más bajas de medicamentos que a las dosis normales. Particularly in children and adolescents, when they realize that they are ill, they have emotional problems.
Cuando los niños o adolescentes se dan cuenta que están enfermos, empiezan a desarrollar problemas emocionales. And if they are lucky, or more in particular, if the parents are lucky, Y se considera que tienen suerte, que los papás tienen suerte, they will go through stages of emotional conflict. que si fueran por algunas etapas de un conflicto realmente emocional. So at first they will deny that they are sick, Entonces lo primero que ocurre es que niegan su enfermedad, and they will try to be like everybody else. tienen un deseo muy grande de ser como los demás, But if they overdo on their good days, they will have severe relapses. y se dan cuenta que algunos de ellos hacen muy bien todo y otros días tienen recaídas muy severas. They will try to keep up with their peers, Bueno, en cuanto al aislamiento, ellos consideran que no pueden mantenerse socializando con sus compañeros. but when they cannot, they become isolated. Y cuando no pueden, realmente se aíslan. They then become depressed or anxious Pueden llegar a tener depresión o ansiedad and develop an attitude that they will never get well. y se dan cuenta, bueno, ellos consideran que nunca van a poder sentirse bien, They will never fulfill their goals, y nunca van a poder completar sus metas, and so they will become depressed. y así es como se deprimen, ya que consideran que nunca van a poder hacer lo que quieren hacer. If they are lucky, or if their parents are lucky, Si ellos tienen suerte o sus padres tienen suerte, they will go through a period of resiliency, llegarían a una situación de resiliencia. Si les va bien, entonces llegarán a una situación de resiliencia. and come to realize that they are who they are, Y entonces se darán cuenta realmente de lo que son and they will do what they can do, y podrán hacer lo que realmente podrán hacer. and that their illness has taught them new things, Y su enfermedad les habrá enseñado cosas nuevas and that they will be a different person based upon their illness experience. y que tendrán que ser una persona diferente a lo que pensaban debido a esta enfermedad. Initially, chronic fatigue syndrome was considered to be a psychological illness, and so therefore we need to be able to distinguish between chronic fatigue syndrome and psychological or psychiatric illness. Inicialmente el síndrome de fatiga crónica se consideraba que era un trastorno o un desorden psicológico. There is a high risk for depressive disorders in chronic fatigue syndrome patients. Hay un alto riesgo para los desórdenes depresivos en el síndrome de fatiga crónica. But it is possible to differentiate chronic fatigue syndrome from major depressive disorder. Pero sí es fácil distinguir lo que es el síndrome de fatiga crónica y un desorden mayor de depresión. And in English, anyway, we could abbreviate major depressive disorders, MDD. I don't know. Sí. En inglés esto sería, el MDD sería el desorden depresivo mayor. So the catchphrase that we use to differentiate between the two Sí, entonces, para poder entender la diferencia entre ambos, is that people with medically es que la major depressive disorder are physically able but lack the desire. si la gente que tiene el desorden crónico de depresión realmente se considera capaz de hacerlo físicamente, pero no tiene ganas de hacer las cosas, si lo que faltan son ganas. But chronic fatigue syndrome patients are physically unable but have the desire. Y en el síndrome de fatiga crónica es al revés. Físicamente no pueden hacer las cosas, pero sí tienen el deseo de hacerlas. There's a high incidence of emotional disorders Hay una incidencia muy alta de desórdenes emocionales and children and adolescents with chronic fatigue syndrome are more disabled than children and adolescents with other chronic illnesses. y de esta manera los niños y adolescentes con síndrome de fatiga crónica llegan a ser discapacitados de una mayor forma que los niños o adolescentes con otro tipo de enfermedades crónicas. So
These children and adolescents will benefit from psychotherapy, Así que estos pacientes generalmente se benefician de la psicoterapia, but the therapist must be experienced with dealing with these patients. pero los terapeutas deben de tener experiencia en el síndrome de Fatiga con adolescencia. Chronic fatigue syndrome not only affects the patient, but it affects the patient's family. El síndrome de Fatiga crónica no solamente afecta al paciente, sino afecta también a toda su familia. And so it is very helpful if the families also have some psychotherapy. Así que también sería muy útil que toda la familia tomara terapia psicológica. Psychotherapy is particularly helpful in working through the emotional conflicts that develop with a patient with chronic fatigue syndrome. La psicoterapia ayuda mucho al acompañar a las personas a través de las fases del conflicto emocional. So there are mental health programs for children and adolescents with chronic fatigue syndrome. Hay programas de salud mental para niños y adolescentes con el síndrome de fatiga crónica. There are educational programs, Hay programas educativos, information about chronic illness and its emotional impact, que dan información acerca de la enfermedad crónica y su impacto emocional. information about cognitive behavioral therapy, Información sobre la terapia cognitivo-conductual, which hopefully will change the perceptions and belief about the illness and develop coping strategies. que mayormente trabaja con las percepciones y creencias acerca de la enfermedad y desarrolla estrategias de afrontamiento. Patient psychotherapy will enhance the patient's self-esteem. Sí. También la psicoterapia ya directa con paciente uno a uno ayuda a los pacientes a su autoestima, a levantar su autoestima And hopefully relieve depressive and anxious feelings. y mayormente ayudan a aliviar todos estos sentimientos depresivos y ansiosos. Family psychotherapy will improve communication among family members, La psicoterapia familiar ayuda o incrementa la comunicación entre los miembros de la familia and improve interpersonal relationships. y mejora las relaciones interpersonales. Support groups are helpful. Los grupos de ayuda son muy útiles. They help validate the feelings Sí. of the patient by providing similar stories from other people. Sí, alivian y hay una validación de su enfermedad dada por historias similares de las personas que acuden a los grupos de ayuda. And group psychotherapy may be helpful. En la psicoterapia grupal también es de mucha ayuda. And the difference between group psychotherapy and a support group is that group psychotherapy is led by a trained professional. La diferencia entre la psicoterapia de grupo y los grupos de autoayuda es que en los grupos de psicoterapia hay un profesional que dirige todas las sesiones, el trabajo profesional. A patient who is a child or adolescent will obviously have their schooling interrupted. En cuanto a la situación escolar de los niños y adolescentes con fatiga crónica, es que demuestran que el 94% de estos pacientes desertan de la escuela. 94% of these children and adolescents suffer a decline in school performance, and that decline may be in physical ability or cognitive ability or both. Y esta declinación del estudio puede deberse a una falta de habilidad física o psicológica o ambas. In school-age children, 22 to 44% are too ill to go to school and therefore need to be homeschooled. Del 22 al 44% de las personas con fatiga crónica, niños y adolescentes, estudian en su casa debido a que están demasiado enfermos como para poder asistir a una escuela. Is there homeschooling in Mexico? No, sería, a lo mejor es porque aquí sería una sola de educación abierta, ¿no? Que podrían estudiar desde su casa, ¿no? Pero no. Sí, pero es que allá sí hay programas totalmente específicos con currículos, libros y todo especiales para que los papás enseñen a los hijos en su casa. Aquí sería más o menos el equivalente a educación abierta, pero no tenemos un programa así. Tienen que tener más. So is there home tutorial services? I mean, can the child get the
work. More or less, not exactly. Sí, lo que pasa es que también tienen algunos servicios tutoriales en casa que tendrían que ser, allá en el gobierno, por ejemplo, les ponen enfermeras ciertas horas al día para que los muevan, o algún otro tipo de servicios con el cual el gobierno puede ayudar, o el Instituto de Salud. Well, if that's not available, then Aquí lo que haríamos sería como rentar sillas de ruedas, ponerle camas de hospital, ese tipo de cuestiones. a shortened school day may work. Si pudieran ir a la escuela en programas cortos, en duración, And an advantage of a shortened school day is that it helps the student maintain some social contact with his peers, his or her peers. sí, el que puede ir nada más un poco tiempo a la escuela diariamente permite que sigan socializando. A child or adolescent who stays at home misses the social development. Si ellos también llegan a perder de alguna manera las oportunidades de desarrollo social, And misses the social events that are associated y with pierden the school. también obviamente los eventos sociales que implican en la escuela, ¿no? Que implica estar en la escuela. And then in the United States, patients with chronic fatigue syndrome, children and adolescents with chronic fatigue syndrome, qualify for services under a federal law, which is Individuals with Disabilities and Education Act, which includes an individualized education plan, a plan that's tailored just for that person. So the question is whether that kind of thing exists in Mexico. Dice que en Estados Unidos hay algunas leyes, por ejemplo, que protegen de manera federal a que la persona enferma o discapacitada pueda tener algunos servicios de educación. Él pregunta que si en México también tenemos esto, y sí, en México también por ley tenemos que tener discapacidad, o sea, debe tener facilidades a la gente discapacitada. Sí, pero en el hogar no hay, solamente en la escuela sí hay. We have this law that protects people in schools but not in their homes. Okay. Next. So here are some suggestions that are used in the United States, and we can vote them up and down as to whether they occur in Mexico or possible in Mexico. Aquí hay algunas cosas que los sistemas escolares o universidades pueden proveer a tanto los jóvenes como los niños y adolescentes con síndrome de fatiga crónica y que les espera que también en México se estén haciendo ya. We could or you could relax the attendance and lateness policies. Si necesitaríamos como en un momento dado relajar las políticas de atención y de tardancia, de retardo, ¿no? Que pueda haber en las escuelas para poder hacer eso. Permit extra time for Que haya exams. tanta exigencia. And Que so- haya tanta exigencia en los currículos de las escuelas, por un lado. Por el otro lado, permitir tiempo extra para que esos alumnos puedan desarrollar sus exámenes, sus tareas. Ways to tax computer assistance on exams or a reader scribe to help get the patient to write their exams. That won't Que happen. tengan computadoras que les permitan asistir a través de su voz o de determinados textos para que puedan hacer sus exámenes, enviar sus exámenes, sus casos donde estén y que puedan ser computadoras con lectores, que tengan la voz y que tengan lectores y que escriban solas, ¿no? Eso sí es lo que está acá. Provide copies of this work. Que se les den copias del trabajo que han perdido, o sea, que se les haga llegar, ¿no? Las copias de los trabajos que han perdido. Flexibility in scheduling and deadlines. Que haya una flexibilidad en las fechas de entrega de diferentes trabajos, tanto ahí están en los calendarios. Accessible classrooms, which may include elevators to get to upper floors so that not so much energy is used, or scheduled classrooms on the first floor. Sí, que también haya acceso a la escuela y a pisos altos con elevadores, por ejemplo, o que se les den las clases en salones que sean realmente accesibles para las personas que tengan algún tipo de discapacidad como ellos. This is what you're going to say no to provide tutors, scribes, home instruction. Que se les dé tutores, gente que ayude, para que les ayude, instructores o tutores, ¿no? Que les ayuden en casa a llevar a cabo todas sus tareas. No, An actual set of books, one for home, one for school, so the student doesn't carry the books.
que también tengan un conjunto de libros de texto extras que puedan ser manejados desde la parte electrónica, ¿no? And I added this, an electronic textbook, so it's not so heavy. Sí, de libros virtuales para que los puedan tener acceso a ellos y en su casa puedan hacer sus tareas sin cargar libros. Some form of transportation to and from school. Que haya un tipo de transporte desde su casa a la escuela y viceversa. Remove and reduce physical requirements of coursework. Que se disminuyan los requerimientos físicos o que se quiten completamente, se reduzcan o se quiten los requerimientos físicos para que pueda llevar a cabo sus tareas diarias. Extend the time frame for graduation. Que puedan acabar la carrera en mayor tiempo que los demás. Ay, sí tenemos aquí. Yo que ya practicar con relax the requirements for graduation, particularly the physical requirements. Y que también se relajen o se disminuyan los requerimientos para que terminen la carrera, sobre todo en cuanto a situaciones físicas. Que ya no vayan hospitales porque... One of the schools in the United States, the University of Minnesota, is very friendly for disabled students. Sí, lo que ofrece la Universidad de Minnesota para este tipo de estudiantes. And these are some of the accommodations for students that are available and would be available for a chronic fatigue syndrome student. Sí, que tengan diferentes instalaciones especiales prácticamente para los pacientes con fatiga crónica. They call them access assistants. Se llaman como asesores de acceso. And what they do is they assist the student in doing lab work, in note-taking, help get books from the library, help with reading, make audio tapes of textbooks and other activities. Sí, esos asistentes que proporciona esta Universidad de Minnesota les ayuda con sus prácticas de laboratorio, a tomar notas, en la biblioteca les ayuda también a conseguir los textos y todo esto, les leen particularmente a ellos, les ayudan a escribir en computadora lo que tengan que escribir de trabajos y muchas otras actividades. They have peer note takers who are volunteers or university students that make duplicate copies of their notes and provide copies to the student. Tienen también otra figura que viene siendo el compañero que toma notas, que es voluntario, que es un estudiante de la universidad también y que en un momento dado duplica las copias, o sea, está duplicado de sus copias en clase y le da una copia al estudiante que tiene la mente. The student may be assigned a physical access coordinator who works. Sí, cuenta también con un coordinador de acceso físico. Who works with the various departments and offices in the university to optimize access of the student to the physical campus. Sí, y estas personas, esta figura trabaja directamente con los diferentes departamentos y oficinas de la universidad con el fin de asegurar una disponibilidad óptima para que el chavo pueda asistir a cualquier espacio de la universidad. And the qualified student can use a van service that will transport the student around the campus. Sí, es una como carrito especial que tiene, que van transportando a la persona de manera gratuita. Y entonces les van llevando a diferentes lugares, ya sea que tengan discapacidades temporales o permanentes. And there is an on-campus wheelchair rental service. They will give you a wheelchair, but you can rent a wheelchair. Y también disponen de sillas de ruedas dentro del campus que pueden rentar. No la pueden tener gratis, pero pueden rentar. So here is a list of college accommodations that was developed by a college student who had chronic fatigue syndrome in New Jersey and who served on the board of the New Jersey Chronic Fatigue Syndrome Association. Sí, algunas de esas situaciones que son propuestas por la mesa directiva de New Jersey, la gente que se dedica a la crónica de New Jersey, y proponen este tipo de ayudas para los alumnos universitarios.
extend time for tests and assignments, alargar el tiempo de entrega para pruebas y tareas, exempt them from physical education requirements, exentarlos totalmente de requerimientos que impliquen una educación física, o sea, pobres. a room in a dormitory on the first floor or in a dormitory with an elevator, Que en los dormitorios los cuartos estén siempre en el primer piso o en un elevador, a dormitory room in a building that is either quiet and or smoke free, que el dormitorio esté ubicado en una situación que sea silenciosa y que no se fume dentro del edificio, schedule classes at a reasonable time, which means not in the early morning and not late at night, que las clases estén programadas en tiempos razonables, en periodos razonables, en horas razonables. Por ejemplo, no muy temprano en la mañana y no muy tarde en la noche. and schedule classes throughout the week. Y que se vean espaciadas las clases a través del día y de la semana, también que se no diario. Student health services should provide support Los servicios de salud estudiantil también deben de apoyar, including the availability of the therapies that chronic fatigue syndrome incluyendo la, needs. incluyendo la disponibilidad de las terapias que requieren las personas con síndrome de Fatiga. And most importantly of all, there needs to be an agreement between the dean and the professors to make reasonable accommodation for the disabilities of a chronic fatigue syndrome student. Que se tienen que coordinar acuerdos con los directores y profesores de tal manera que se hagan las instalaciones de una manera mucho más razonables para los discapacitados. So, all those accommodations seem rather obvious, but I can tell you from personal experience that in some schools it is a battle, if not a war. Sí, yo podría decirles que esto es como muy fácil de distinguir, pero sí les puedo asegurar que desde la experiencia personal este tipo de diferencias de los síntomas llegan a ocasionar batallas o realmente guerras campales entre las personas. ¿Me read more? Yes, sure. Okay. Bueno, entonces algunos de los síntomas, si comparamos los síntomas de síndrome de fatiga crónica con solamente desórdenes de humor, ¿no? Entonces podríamos ver la diferencia que hay entre ellos. Acá, por ejemplo, en el síndrome de fatiga crónica, que está a la izquierda, sería una fatiga severa, ¿no? Aunque hay una motivación. Y en las desórdenes del humor, que viene siendo como la parte depresiva, hay una fatiga, pero sí hay una falta de motivación. Acá, por ejemplo, en fatiga crónica hay un curso, ¿no?, de síntomas frecuentes de gripa, y acá, por ejemplo, el curso no va acompañado de enfermedades físicas. O sea, los que tienen depresión, por ejemplo, no se enferman, no necesariamente se enferman, y acá sí. Acá, por ejemplo, también tienen síntomas somáticos que incluyen dolor de garganta, fiebres, mialgias, ¿no? Mialgias, y síntomas visuales, ¿no? Hay gente, por ejemplo, con la fatiga crónica que llega a quedarse ciega porque el nervio óptico se fatiga y ya no hace su trabajo. Entonces llegan a ser ciegos temporales, ¿no? Y en cuanto a las desórdenes emocionales, lo que encontramos es que los síntomas somáticos raramente incluyen dolores de garganta, fiebres o síntomas visuales. Acá, por ejemplo, el desorden del sueño es que no llegan a alcanzar el sueño REM, que acá lo conocemos como el sueño MOR. Y ahí, por ejemplo, en las depresiones, el desorden del sueño más bien se enfoca que tienen demasiado sueño REM o MOR, de lo contrario. Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, el entender las emociones depresivas en fatiga crónica se basan de acuerdo a las circunstancias del paciente, ¿no? Según cómo se apoya o no. Y en el otro, por ejemplo, es excesivo o inapropiada la depresión que tienen los desórdenes que presentan. Acá, por ejemplo, la parte de suicidio es como una respuesta a la desesperación de que no quieren seguir igual. Y en la parte depresiva, el suicidio va acompañado de pensamientos de muerte, de autodaño, son recurrentes y son muy internos. Y acá, por ejemplo, siempre existe como la autoduda, ¿no? Podré, lograré, etc.
y allá es como la autoculpa, me lo merezco, así debe de ser, etc. Entonces las grandes diferencias entre uno y otro. ¿Ok? Ahora aquí también con respecto a las ansiedades en monolínea, con respecto a los desórdenes de ansiedad, porque la vez pasada era con depresión, ahora es con ansiedad. Acá, por ejemplo, fatiga crónica, los ataques de pánico se acompañan de fatiga, desorden del sueño o quejas multisistémicas. Y en los desórdenes de ansiedad puros, lo que se encuentra son los ataques de pánico que se limitan a episodios de pánico o de miedo, no siempre. Acá, por ejemplo, en fatiga crónica, el pánico o la ansiedad está claramente relacionada a su miedo entendible sobre su enfermedad o su neurológico. Y en los desórdenes de ansiedad, el pánico realmente es una cosa no real, es extrema, es demasiado. Acá, por ejemplo, las conductas de evitación no eliminan los síntomas en fatiga crónica, y en desórdenes de ansiedad, las conductas de evitación controlan los síntomas. O sea, no voy y ya no me siento mal. En fatiga crónica, los síntomas de ansiedad son variables, coinciden con una fluctuación de los síntomas físicos. Y o sea, más se sientan, más se presentan. Y acá en los desórdenes de ansiedad, los síntomas son persistentes y crónicos. ¿Okay? So sometimes chronic fatigue syndrome is confused with attention deficit hyperactivity disorder. They can be differentiated. Attention deficit hyperactivity disorder is characterized by inattention, hyperactivity, and impulsivity. Sí, dice que la principal característica del trastorno, bueno, las diferencias entre el síndrome de fatiga crónica y el trastorno de ansiedad y hiperactividad, TDAH, que también tiene hiperactividad acá. Aquí lo que dice es que la principal característica del TDAH es que son tres características que presentan en conducta: la inatención, hiperactividad y impulsividad. Symptoms of ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, will appear over the course of many months. It's a gradual onset, whereas usually chronic fatigue syndrome has a precipitous onset. Okay. Dice que aquí los síntomas del TDAH aparecen por muchos meses, y sin embargo en la parte del síndrome de fatiga crónica aparecen de manera recurrente conforme los episodios se van presentando. And there are medications for attention deficit hyperactivity disorder. Hay medicamentos para el trastorno para el TDAH, hay medicamentos. But sadly, there are no medications for chronic fatigue syndrome. Pero tristemente podemos decir que no hay medicamentos para el síndrome de fatiga crónica. Medications used in the treatment of chronic fatigue syndrome offer symptoms only. En el síndrome de fatiga crónica, los medicamentos solamente tratan los síntomas, disminuyen síntomas. The causes of attention deficit hyperactivity disorder differ from those of the causes of chronic fatigue syndrome. Las causas del TDAH y del síndrome de fatiga crónica difieren. From the National Institutes of Mental Health, para el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, the causes of attention deficit hyperactivity disorder are desarrolló un folletito donde dice que las causas del TDAH son a sudden change in the child's life, un repentino cambio en la vida del niño, such as the death of a parent or grandparent, como en la muerte de un padre o de un abuelo, a parent's divorce, el divorcio de los padres o la pérdida del trabajo del padre, or a parent's job loss, undetected seizures such as petit mal or temporary lobe seizures. También pueden ser algún tipo de lesiones que no son detectadas, como lesiones en lóbulo temporal, A middle ear infection that causes intermittent hearing loss, alguna infección en el oído medio que puede causar problemas de audición intermitentes, a medical disorder that affects brain functioning, desórdenes médicos que pueden afectar el funcionamiento cerebral, underachievement caused by a learning disability, el no lograr metas debido a la incapacidad para aprender, and may be caused by anxiety or depression. y ansiedad o depresión.
Another area of confusion is that chronic fatigue syndrome in children and adolescents is confused with Munchausen syndrome by proxy. También una fuente que hay de confusión entre el síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades puede ser el diagnóstico del síndrome de Munchausen. And this occurs when a child is doing poorly in school or has multiple medical problems. Y que eso se da básicamente cuando el niño está fracasando en la escuela o que tiene problemas médicos múltiples. And in Munchausen syndrome by proxy, the child's illness is said to be caused by and perpetuated by the parent. Dice que aquí, por ejemplo, el síndrome de Munchausen es que puede ser debido a que la enfermedad es causada y perpetrada por un padre. Ajá. ¿Es el padre? Sí, No, pero es que uno de los padres hace que el niño o lo enferma, lo hace pasar enfermo para poder manipular a otro. por eso es categoría. Así es. Ok, gracias. The parent, the theory of it is that the parent gains some benefit, such as attention from the child's illness. Se debe estar haciendo la doctora Poli que el padre realmente recibe un beneficio, gana un beneficio, más atención, por ejemplo, a partir de la enfermedad del niño, entonces enferman constantemente. So in Munchausen syndrome by proxy, what happens is the child is unnecessarily examined, unnecessarily treated, and unnecessarily hospitalized. Este síndrome de enfermedad por proxy decía que el niño es examinado innecesariamente, ¿no? Es tratado innecesariamente y llega a ser hospitalizado innecesariamente. So when a parent tries to advocate for their son or daughter that has chronic fatigue syndrome, that is often mistaken for Munchausen syndrome by proxy. Okay. Sí, entonces el interés que muestran los papás de los niños con síndrome de fatiga crónica llega a confundirse con los papás de este síndrome de Munchausen, porque recurrentemente van diciendo que está enfermo el niño. So in summary, we're at the end, folks. En resumen, para terminar, jóvenes, Childhood and adolescent chronic fatigue syndrome has a physical basis. el síndrome de fatiga crónica en jóvenes, adolescentes y niños es un síndrome que tiene una base física. In the United States, it occurs in 3 to 5% of the population. En Estados Unidos se calcula que cubre el 3 y 5% de la población. It is diagnosed by using a case definition. Se diagnostica usando una definición de caso. It is a highly variable, multi-organ system presentation with cognitive impairment. Presenta un sistema de variables y multiorgánicas, situaciones con una discapacidad cognitiva. There is no medication or cure. No hay medicamentos o cura para el síndrome de fatiga crónica. It can only be treated symptomatically. Solamente es tratada a nivel de síntomas. Pharmacological and non-pharmacological interventions are used. Intervenciones de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos se usan, deben ser usados. Its time course is variable. El tiempo en que dura la enfermedad es muy variable. Its symptoms wax and wane or increase and decrease with time. Okay. Los síntomas aumentan o disminuyen con el tiempo, o sea, son recurrentes. Patient and family support therapy is helpful. La terapia de apoyo hacia el paciente y su familia es de mucha ayuda. Support of the school is helpful. También la del apoyo que pueda proporcionar la escuela y sus servicios es de mucha ayuda. It is possible to differentiate chronic fatigue syndrome from mood and anxiety disorders. Ya es posible distinguir las diferencias entre los trastornos emocionales y la ansiedad con respecto al síndrome de fatiga crónica. And it is possible to distinguish chronic fatigue syndrome from attention deficit hyperactivity disorder. Y también ya es más fácil distinguir el síndrome de fatiga crónica con respecto al TDAH and Munchausen syndrome by proxy. y el síndrome de Munchausen. And that's it. Ya se acabó. Gracias por su asistencia. No sé si quieren hacer una pregunta o algún comentario al doctor. Hay gente que habla inglés, le puede hacer en inglés o traducir.
comentario o pregunta que quieran hacer, se van despacito. Ahí para que alguien está. Acá está. ¿Cómo está? Dije, ¿dónde está? I'm only going to translate from her, okay? She's wondering if, why there's a difference between the fatigue, no, chronic fatigue syndrome and fatigue syndrome. Oh, chronic fatigue, yeah. No, sí, es de tipo. Chronic fatigue. You want to come back? I like to dance. Why not? Chronic fatigue is a condition, a fatigue condition that's associated with many illnesses, such as cancer patients have chronic fatigue, but that fatigue is linked to their known condition. Whereas chronic fatigue syndrome is a particular illness that is unique. Chronic fatigue is not associated with post-exertional malaise. In the last 5 years, post-exertional malaise is now believed to be the primary differentiating factor in distinguishing chronic fatigue syndrome from other illnesses. Go to it, Norma. Oh, you want to do it? Oh, here, take this. Bueno, lo que él nos está diciendo es que entre el síndrome de fatiga crónica y la fatiga crónica es que el síndrome de fatiga crónica tiene como síntoma primordial el cansancio después de hacer ejercicio, y de la fatiga crónica nada más se presenta por una enfermedad, o sea, como puede ser el cáncer, y el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad única, bueno, sí se puede decir que es individual. Otra patología asociada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Are there different levels from chronic fatigue syndrome, and can the syndrome like level up, or I don't know if there are different levels in the syndrome, or if the presentation of the syndrome is always the same. Does it have an evolution? Evolution. Is there an evolution in the symptoms? Sí, está queriendo decir que si hay diferentes niveles de gravedad, por ejemplo, Como si empieza en lo más como si empieza en lo más bajo el síndrome de fatiga crónica y se va evolucionando de tal manera que se vaya el síntoma. O sea, hay diferentes niveles, ¿no? Niveles grados de afectación del síndrome. Chronic fatigue syndrome is highly variable in its presentation, and it's highly variable in its time course. So that you can have patients who are mildly affected and get through either their entire day or most of their day from the onset of the illness, and there are others who are bedridden at the onset of the illness and stay bedridden throughout the duration of the illness, which can be for the rest of their lives. Thank you. Lo que dijo es que el síndrome de fatiga crónica es muy variable. Puedes tener una persona que puede estar cansada durante el día, pero puede continuar con sus actividades, o al menos en parte del mismo, o personas que no pueden hacer realmente nada en su día, y de hecho esto les puede durar toda su vida. Es muy variable, puede presentarse de diferentes maneras. Como ya sabemos,
tratar incluso de empezar muy leve y después irse agravando, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. A ver, no, hablen español. Me gustaría saber cuántos años llevan concientizando a la población estadounidense para que ellos sepan sobre este síndrome y qué nos recomendaría en nuestro país que no está conocido este síndrome para concientizar a la población mexicana. Okay, how much time have you been working on this chronic fatigue syndrome in US in order that the population of that country knows about this? And what do you recommend us in order that in Mexico we could do the same or something similar that you're doing there? I think the first study in the United States was done in the 1980s. These are... El primer estudio se hizo en el primer estudio se hizo en los 70, en 1980. He's wondering about you. How long have you been doing it? Oh, since the early 1990s. Desde el principio de los 90. I became interested when my daughter became ill, which was 1992 or 1993. Okay, él empezó a interesarse en el síndrome cuando su hija se enfermó, que fue alrededor de 1992-1993. But in Mexico, you have the advantage of learning from our mistakes. En México tenemos la ventaja de aprender de sus errores. Did I answer his question? No, they are wondering what we could do in a more formal way. What do you recommend us? Some, I don't know, some actions. What do you recommend us? That was a different seminar. Okay. But Es un diferente seminario. right. What we need to chronic fatigue syndrome is a puzzle. El síndrome de fatiga crónica es, digamos que, sí, un rompecabezas, exacto. Gracias. That has many pieces. Que tiene muchas piezas. And the more pieces we have, the better able we are to solve the puzzle. Y entre más piezas tengamos, vamos a ser capaces de resolver rompecabezas. Mexico plays an important role in solving the puzzle. México juega un rol muy importante en resolver este rompecabezas. Because we have no information not only from Mexico, but also from Central or South America. No tenemos información no solo de México, sino de todo Sudamérica. So if we can characterize the illness in Mexico, not only in terms of its time course, but in what populations it exists, and what are the factors that are associated with chronic fatigue syndrome in Mexico. Si podemos conocer la enfermedad no solo en términos de qué tanto se tarda en desarrollarse, sino en los síntomas y en los factores que donde se desarrollan las poblaciones en las que se presenta, that will give us an important piece of information. Nos dará una pieza muy importante de información. But more important than that, it will serve as an example for other countries
in Central and South America to join and participate in the effort. Pero más importante va a servir como un ejemplo para otros países de Sudamérica, Latinoamérica en general supongo, para que sigan este ejemplo y también se unan a esta investigación sobre el síndrome de fatiga crónica. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí estamos varios que formamos parte del proyecto de fatiga crónica, tanto de psicología como de medicina, y entonces lo que nosotros empezamos, por algo se empieza siempre a despertar una curiosidad, ¿no? Tanto en psicología nos llevan diagnosticados como en medicina se están diagnosticando. Y como les decía al principio, bueno, no contábamos ni siquiera con un instrumento como para entender qué era el síndrome. Nos hemos dado mucho la tarea de estudiar sobre esto, hemos ido a Estados Unidos a tomar cursos, hemos traído personajes que se dedican a esto, es la segunda vez que yo me invito a eso, y lo que queremos hacer realmente es fundamentar algo para la población latina, porque algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos los mayores, la mayor incidencia de casos de síndrome de fatiga crónica están dados en población latina. ¿Sí? Esto ellos lo explican como que son la gente que son más estresada, la gente que tiene menos información, menos escolaridad, ya que los mexicanos que van mucho allá son los que no tienen. Y yo le apuesto que son otros factores, ¿no? Como van como en matar varias. Teníamos que ver si es cierto que las poblaciones latinas en nuestros países de origen tenemos una prevalencia tan alta como allá, para empezar a hacer una distinción. Este proyecto está a 3 años, ese es el primer año, y de tal manera que en el tercer año del proyecto ya nos vamos a dedicar prácticamente a estudios transculturales. Entonces ya vamos a aplicar el instrumento en diferentes países, preferentemente latinos. Estamos trabajando con la Universidad de Paul en Chicago, ellos lo están sacando también con población caucásica, y vamos a estar hacer comparaciones ya para ver si hay diferencias culturales, ¿no? Entonces esto ayudaría mucho. Esto justifica de alguna manera también el entender por qué los latinos en otros países presentan tanto la situación de fatiga crónica, y esto podría, bueno, la intención sería que se empiecen a desarrollar políticas de salud hacia los latinos en diferentes países con datos, con hechos, ¿no? Entonces es básicamente la idea, y empezar a trabajar por ahí, ¿no? Es un área de salud que está tomando mucha importancia a nivel mundial. ¿Hay más? Sí. Invitamos a los alumnos de medicina que quieran participar en el proyecto. I was wondering whether these cognitive behaviorist therapy that you mentioned that could help psychologists and medical students to overcome the problem of chronic fatigue disorder. How can we implement or improve some sort of program to students or to people that have this disorder to help them to develop themselves properly at schools or something like that? Because it shows that it's a problem, it's a major problem, and some students have this issue, to put it like that. And my question would be, how can we implement therapies to help them to prevent this lack of development during the school, I mean at the same time, to make them functional in that cases? Sí, lo que está preguntando nuestro compañero es lo que le pregunté fue cómo podemos ayudar mediante la terapia cognitivo-conductual a personas que tienen el síndrome de fatiga crónica pero que están cursando la escuela, para que no se interrumpan y no se vean de alguna manera, que no se vean como falta de desarrollo cognitivo mientras están transcurriendo en la escuela, o sea, que no interrumpan las clases o su curso de estudios por tener el síndrome de fatiga crónica. Y también comentabas cómo la escuela también puede ayudarnos a hacer esos pobres. First, the student has to accept the illness. Primero que nada, el estudiante debe aceptar la enfermedad. Primero el estudiante tiene que aceptar la enfermedad.
the illness, an educational program of the student about the illness needs to occur. Entonces el estudiante y el programa educativo de la escuela, once the student knows about the illness and knows that there can be some treatment, tiene que informar al estudiante para que el estudiante conozca acerca de su enfermedad y pueda conocer el tratamiento. And is willing to accept some treatment. Y esté dispuesto a aceptar algún tipo de tratamiento. Then the process of beginning treatment can begin. Y entonces iniciar el proceso para comenzar el tratamiento. That's it. Thank you very much. Does that answer your question? Yeah, pretty much. Thanks. Estamos practicando inglés en el proyecto, hay que practicar bien inglés. Vamos a ver entonces ya por concluido, agradecemos mucho la presencia del doctor Friedman y sobre todo la presencia de ustedes, el interés que hayan demostrado en esto, que demostraron de hecho en esto. Y bueno, estamos en sus órdenes en el proyecto tanto de medicina como de psicología. Necesitamos ayuda también. Están invitados a participar. Muchas gracias.